Desde hace varias semanas el ambiente político del país se encuentra enrarecido. Escándalo tras escándalo. Hacemos un poquito de memoria. Una semana la repartija, la siguiente semana la lavada de manos de la repartija, la siguiente semana la luz verde, la siguiente semana Nancy Obregón acusada por narcotráfico y colaboración con el terrorismo. Elsa Malpartida acusada por colaboración con el terrorismo. Y luego el escándalo de los audios del Poder Judicial. Escándalo tras escándalo. No sabemos si el Congreso, no sabemos si la Fiscalía, si la Policía, ¿quién nos va a responder a los ciudadanos sobre la infiltración terrible del terror y de la coca y la muerte en el Congreso actual, en este momento? ¿Hay congresistas vinculados? ¿Hay herederos de Nancy Obregón en las curules actuales? ¿En nuestra representación actual? Necesitamos una respuesta. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Algo que los ciudadanos vienen haciendo con tesón es opinar. Y a partir de la opinión, que por supuesto viene con todo y trae de todo, pero a partir de la opinión la gente empieza sobre todo a encontrar empatías y a organizarse. Quiero preguntarle a un experto en redes sociales como es Alfonso Baella si él cree que a partir de las redes sociales se podrán replantear y reformar los partidos políticos o los nuevos partidos políticos que necesita nuestro país. Bienvenido, Alfonso. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias, Cecilia. Qué pregunta tan difícil la tuya. Me pones en un disparadero tremendo de tratar de ver si las redes sociales o desde ahí se puede conseguir avanzar y tratar de darle esperanza a la gente en la calle, ¿no? Porque se crean tendencias de la opinión y eso puede asociar ideas, ¿o no? Y lo que hoy sentimos en realidad es indignación, es desesperanza, es frustración, ¿no? Creo que los jóvenes en el país uno lo puede escuchar, lo puede leer, lo puede percibir en las redes sociales. Hay un enorme descontento y desesperanza por la política en general, ¿no? Los partidos, el propio gobierno, la manera como los líderes o los pseudo líderes están tratando de sacar adelante una u otra cosa según sus propios intereses y beneficios. Pero antes de entrar al tema de tu pregunta, que es realmente muy apasionante lo que has preguntado, yo quería comentar algo muy cortito. Resulta que cuando me llamaste para venir al programa, yo estaba leyendo un libro que compré hace poco que se llama El Código del Líder o The Leader's Code. Este libro... Muéstralo, levántalo un poquito. Ahí está. Este libro, escrito por Donovan Campbell, es un ex capitán del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. Es un militar retirado que ha escrito una interesante experiencia sobre cómo es que el liderazgo puede ser ejercido en la vida política o empresarial. Y solamente quiero referirme a 6 conceptos que son palabritas o conceptos con los que Campbell señala que un líder tiene que tratar justamente de liderar a sus grupos humanos o a quienes pretende dirigir. Habla de 6 condiciones fundamentales. Dice: humildad, excelencia, amabilidad, disciplina, coraje y sabiduría. Pero Campbell, y ahí termino la cita de este autor, señala algo que es quizá lo más interesante de este libro, y es que lo más importante no es necesariamente estas cualidades o estas condiciones, sino una de ellas, todavía más importante que todas estas. Y él define esta condición séptima o la más importante como el carácter. Es decir, tenemos que buscar o tenemos que tener líderes con carácter para poder afrontar o enfrentar lo que sea en la vida. No hablemos solamente de política, ¿no? En general. Ahora bien, regresando entonces a tu pregunta sobre si en las redes sociales existe tendencias o una oportunidad para poder generar o encontrar liderazgos o para poder encontrar, digamos, acompañamiento a lo que está ocurriendo o alguna explicación, ¿no?
Bueno, yo leo las redes sociales como muchísima gente, estamos conectados permanentemente por todos los instrumentos que hoy la tecnología nos brinda. Y pero la mayoría de los que participan son jóvenes. Yo creo que definitivamente, vamos a hablar por ejemplo de la red Facebook, después hablamos de Twitter, ya. Pero en Facebook tenemos casi... Me gustaría interrumpirte, porque Sí. me he quedado gratamente impresionada con lo que has leído. Has tentado a mucha gente a buscar ese libro. Ah, bueno. Y me gustaría pensar si rápidamente, en voz alta y junto contigo, por supuesto, ¿cuántos de los políticos, cuántos de los políticos que en este momento, pues, por lo menos lideran la representación, o sea, lideran el Congreso, lideran las bancadas, que son los pensamientos de la gente que nos representan a los ciudadanos? ¿Cuántos reúnen estas cualidades? O por lo menos dos, o aunque sea unita. Mira, pero yo creo que... Humildad. No, pero lo que Humildad. pasa es que... A ver, pensamos humildad, ¿no? Excelencia. Sabiduría. Sabiduría, amabilidad. Amabilidad, algo tan elemental para convivir. Disciplina. Disciplina, coraje y carácter. Y quizá lo que más demandemos en realidad en estas circunstancias sea el carácter, ¿no? Porque al final el carácter como que termina por ayudarte a poder confirmar y poder inspirar a otras personas a que tengan la valentía para poder sacar adelante ciertas cosas, ¿no? Y un líder tiene que tener carácter, es indispensable, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo quieres que te sigas si no tienes capacidad para poder afirmar posiciones? Si no te respeto. Si no tienes capacidad para ser respetable, y entonces es muy difícil que podamos seguir ideas simplemente por ellas mismas sin que haya personas que las encarnen, ¿no? La política es, como sabemos bien, de personas, ¿no? En las redes creció a partir de las redes se extendió ya a la prensa y luego ya a la opinión pública este apodo que a mí me parece muy preocupante, con el que llaman al presidente de la República, aquel apodo de Cosito. Que me parece una lástima, me parece algo que no es correcto, me parece que no es bueno llamar así al presidente de la República del Perú. Creo que no es una manera respetuosa de tildarle al presidente ni de criticarle al presidente, porque creo que no debe ser así. Creo que el presidente del Perú no debe ser llamado nunca de esa manera, pero lamentablemente, y vamos al otro lado, el presidente tiene también en sus manos la oportunidad de cambiar eso y poder a partir de ello elevar una mirada de otra manera hacia las cosas que están ocurriendo. De demostrar carácter. Por supuesto, porque el presidente es una persona que tiene una gran ventaja sobre todos los demás políticos en este momento, que es que es escuchado. Cualquier cosa que el presidente diga, cualquier cosa que el presidente Ollanta diga, es algo muy importante para el país. Por lo tanto, es escuchado, y es escuchado por mucha gente, lo quieras o no lo quieras. Eso es una gran ventaja. Entonces, si tenemos esa ventaja de un hombre que puede decir cosas y es escuchado o llama a la reflexión por tal o cual cosa, lo importante es qué dice el presidente. Y entonces, si eso no, Cosito, no debería ser lo relevante, sino, diríamos, pasemos la página si es posible y vayamos a proyectar al presidente y a las cosas realmente importantes en otra dimensión, porque no te puedes quedar estacionado en los epítetos o los adjetivos, porque la política no es eso. La política en un país como el nuestro, en un país, cuando yo estaba pensando qué era aquello que nos unía a los peruanos, qué es aquello por lo cual los peruanos podemos estar sentados y sentirnos orgullosos o sentirnos que somos no de izquierda, de derecha, de aquí o allá, sino qué es aquello que puede ser un combustible para todos nosotros. Y así como me acordaba de Cuelap o de Cusco o de Machu Picchu y me acordaba de Sasaguamán o de Caral, también me acordaba de la cocina peruana, o de los espárragos, o de los limones, o de las naranjas, ¿no es cierto? Pero también me acordaba de la manera como los peruanos pudimos superar la inflación, o la hiperinflación, o pudimos derrotar al terrorismo, ¿no es cierto? Entonces, sí somos capaces de hacer cosas grandes, ¿no es cierto? Espectaculares. Sí somos capaces de hacer cosas espectaculares. Este país que hoy día es visto como un extraordinario logro, por cosas que eran imposibles pensar hace algunos años, sí es posible de llevarlo adelante bajo otra característica. La pregunta es, ¿por qué no estamos haciéndolo así? ¿Y por qué si tenemos a estos mismos peruanos aquí, si estamos aquí todos nosotros, que somos los que estamos haciendo esa cocina maravillosa, ese espárrago, esa naranja, etcétera, si somos esos peruanos, ¿por qué esos peruanos no podemos hacer la mejor política en el país? Si tenemos condiciones para hacer también política buena, si hay gente correcta y honesta, si hay líderes, o no los creemos, o no tenemos líderes. No hablemos de los políticos
actuales, porque entonces podemos empezar a creer que esa es la política única, o la única política que hay en el país para hacer. O la única forma de hacer política. No es así. No es así. Yo creo que entonces ahí entran las redes como una alternativa bien interesante, ¿no? Tú encuentras ideas, pensamientos, reflexiones, propuestas de personas que algunas con formación política, otras sin formación política, pero sí con entusiasmo y con honestidad, porque te das cuenta por lo que lees y por lo que dices, que quieren que las cosas cambien, ¿no es cierto? Hay una enorme reserva, creo que, de jóvenes que tienen y quieren que las cosas cambien en el país, que quizá no sepan hacia dónde quieren que las cosas cambien, y quizá por momentos puedan confundirse, porque tienen el derecho de estar confundidos, porque para eso uno, cuando tiene 13, 15 o 18 o 22 años, puede tener dudas, y para eso uno es joven y uno cree que la cosa es de una manera cuando realmente es de otra. Y entonces cuando uno se pregunta ¿qué debemos hacer? Yo creo que si algo podría, mira, mi experiencia en todo caso, que es lo único que puedo comentar, creo que los jóvenes lo que tienen que hacer es leer. Me parece que es indispensable que hoy día alguien que le interesa la política, y no tiene cómo no interesarle la política a un joven hoy día, porque es la obligación de los peruanos saber de política, entender la política, porque es un tema demasiado delicado. Y hoy día no puedo decir que no sé porque yo no leo eso, no leo periódicos. No, compadre, tienes tu celular, tienes tu iPad, tienes tu cabina, tienes cómo poder saber lo que está pasando con el país, y tienes la obligación de tener una formación y una posición política producto de tu investigación. Así como investigas para comprarte un celular, así como investigas para ver tal o cual marca si es o no buena, así como investigas en la universidad o en el instituto para saber si el profesor dijo la verdad o no en su clase, y tienes para eso tu tecnología para poder acceder a ella, entonces también investiga al político, investiga las ideas del político. Usa las redes sociales, usa internet para poder culturizarte políticamente y tener una posición que sea una que tenga razones, que tenga detrás argumentos. No te dejes llevar por ideas trasnochadas. Mira lo que pasa alrededor del mundo, mira lo que pasa en América Latina. Lee los periódicos, entérate, sigue a las personas que tienen para ti un valor, o aquellas con las que discrepas, pero discrepa por ideas, no por posiciones que has escuchado. Y los jóvenes, mi impresión, es que sí tienen capacidad de manera fundamental para poder ellos mismos encontrar una verdad, para que ellos mismos puedan avanzar y analizar lo que existen en las propuestas políticas, poco a poco. No estamos hablando de que en el Perú hay eruditos en las redes sociales, pero sí creo que existe mucho interés y cada vez más creciente. Creo que hay ahí todavía una oportunidad muy importante para los peruanos, y creo que de ninguna manera podemos perder la esperanza. Yo creo que el país ha logrado avanzar en temas económicos de manera impresionante, pero ese avance, esa forma en la que hemos logrado desarrollarnos debe de extrapolarse a la política. No hay ninguna razón para que no pueda hacerse, a pesar de que los códigos de los líderes, como el que Campbell recibe en su libro, no estén presentes en nuestros actuales políticos.